y inicio con la segunda sesión de este curso taller de diseño y rediseño de secuencias didácticas para la modalidad mixta e híbrida y daremos continuación con las actividades programadas para el día de hoy. Quien estará al frente de la sesión será la maestra Esmeralda Yaneli Sánchez Camacho. Maestra, muy buenas tardes. Estimados compañeros, bienvenidos. Buena tarde a todas y a todos ustedes. Les recordamos que casi al final de la sesión estaremos compartiendo por este medio la liga para que ustedes puedan registrar su asistencia a la sesión programada para el día de hoy. Excelente tarde. Gracias, doctor, muy amable. Pues voy a permitirme compartir la presentación que ya con antelación se encuentra en el aula virtual. Vamos a ir a revisarla ya, de manera general, dado que algunas cuestiones del día de ayer ya estuvimos abordando en la sesión. Entonces me voy a detener en algunas de estas diapositivas para hacer algunos comentarios con mucho más detenimiento. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la cuestión ya de manera operativa o la operatividad didáctica de lo que implica nuestra secuencia didáctica bajo una modalidad mixta o híbrida. Y bueno, pues para empezar, el día de ayer ya habíamos hablado que es muy importante el rediseñar nuevas rutas de trabajo pues bajo esta modalidad. Y pues también hacíamos hincapié en que pues tenemos que hacer un equilibrio en la integración entre actividades que se realizan de manera virtual, pero también de manera presencial, para que este proceso de enseñanza-aprendizaje pues resulte favorable y con los aprendizajes esperados que se plasman en nuestro programa de unidad de aprendizaje. Lo que implica esta operatividad o qué es para el docente realizar esta planificación didáctica, o en nuestro caso una secuencia didáctica, pues bueno, que nos demanda pues mucha experiencia, el expertise, conocimientos, y entonces esto nos va a permitir precisamente el considerar qué nuevas estrategias, qué nuevas formas de trabajo vamos a considerar, a buscar en relación a lo que hemos ido recabando como lecciones aprendidas, con los recursos y materiales que hemos ido encontrando a lo largo de esta pues, nueva forma de trabajo, considerando los tiempos lectivos que tenemos consideradas también para nuestras unidades de aprendizaje. Hay algunas que se desarrollan de manera semestral, trimestral, cuatrimestral, y entonces eso pues también influye en la forma de cómo vamos a hacer esta planificación, pero en especial esta planificación tiene que estar bien enfocada a partir de estas necesidades de nuestros estudiantes. El día de ayer hablábamos de estas cuestiones de necesidades en un contexto sociocultural, en nuestras necesidades tecnológicas, en nuestras necesidades de recursos y demás cuestiones que tienen que ver precisamente con estos estudiantes. ¿Qué implica? Bueno, aquí a grosso modo hay algunas recomendaciones de manera general, no son todas, pero que pues sí tendremos que revisar una a una para que pues nuestra planificación quede lo mejor robustecida posible y pues tengamos que hacer los menores ajustes posibles ya en el transcurso de su implementación. ¿Qué implica esta parte? Pues bueno, primeramente conocer nuestro contexto dentro de la escuela, nuestro contexto externo. Hablábamos el día de ayer precisamente cuáles son estos aspectos que pudieran favorecer o obstaculizar precisamente las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje de nuestros estudiantes, las costumbres que se tienen en estos contextos. A veces hay comunidades que, bueno, tienen costumbres muy particulares y que eso, pues, obviamente se ve influenciado en las formas de enseñar y de aprender también de nuestros estudiantes. Entonces, esto, pues, le decía, nos va a llevar, pues, un tiempo revisarlo. Y en especial este diagnóstico grupal, una de las cuestiones o funciones fundamentales dentro de la didáctica es precisamente realizar este tipo de diagnósticos grupales en donde tenemos que identificar estas características específicas de nuestros estudiantes, tales como estos estilos y ritmos de aprendizaje, el nivel de dominio de algunas otras competencias, la cuestión de lectura, comprensión, redacción, etcétera, que pues también eso va a ayudar a qué tanto nosotros podemos ir avanzando o a lo mejor ir frenando un poco también este desarrollo de la secuencia didáctica que nosotros estemos presentando
o planeando. También tiene que ver mucho con identificar estos intereses y motivaciones en nuestros estudiantes. Pues para ello, pues a lo mejor es importante que nosotros identifiquemos algunas formas de realizar estos diagnósticos a través de algunas tests para identificar precisamente estas características, como algunas muy comunes, como el BAC, el COLP, el PNL, no sé, o la que ustedes de alguna forma puedan considerar como una herramienta que les permita hacer este diagnóstico, les decía, no solamente en cuestión de sus características de los estudiantes, sino también en otros ámbitos como son estos contextos en los que nos vamos a desenvolver. ¿Qué implica también esto? Pues, ¿no? Que en nuestras cuestiones de nuestras estrategias didácticas podamos contextualizar, es decir, identificar estas problemáticas, estas situaciones de vida cotidiana dentro de este contexto, para que así precisamente estas estrategias que utilicemos, pues obviamente dejen un aprendizaje significativo. Entonces, también otro elemento son estos recursos que estén disponibles, accesibles, legibles y leíbles. El día de ayer precisamente hablábamos de una cuestión de condición de discapacidad para este tipo de estudiantes. Precisamente tendremos que buscar estos recursos de aprendizaje leíbles. Habrá algunos documentos, algunas formas de que estos, bueno, algunos textos en grabaciones, algunos elementos de videos, de audios que nos permitan precisamente atender esta condición del estudiante bajo una discapacidad. Y entonces todo esto pues, nos va a llevar a estos elementos de nuestra secuencia didáctica que el día de ayer hablábamos, del qué, el para quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y el para qué, ¿no? Entonces esto implica precisamente esta secuencia, esta planificación de nuestra secuencia didáctica. Algo importante también que comentamos ayer, estas cuestiones de la diversidad, y que pues también se hacía el comentario que no solamente es una cuestión de discapacidad física, motriz, cognitiva, sino también hay otro tipo de diversidad dentro de nuestros grupos, y esto que tiene que ver algunas veces con esta cuestión de su naturaleza. Es decir, dentro de nuestro estado, pues existen algunos lugares donde pues hablan una lengua originaria, una etnia, tienen condición de migrantes, de refugiados, y entonces todos estos factores de diversidad pues van también permeando sobre el comportamiento de esta comunidad estudiantil, y que nosotros como docentes tenemos que tomar para precisamente encuadrar estas actividades bajo esta diversidad que pudiéramos encontrar dentro de nuestro grupo. Y entonces, pues de ahí viene esta cuestión de hacer estos ajustes que comentábamos el día de ayer, y que estos ajustes pues tienen que ver con identificar y comprender estas características y necesidades asociadas a algún tipo de diversidad, y entonces esto pues, nos va a permitir diseñar experiencias de aprendizaje mucho más satisfactorias, y que entonces esto pues nos va a llevar a que nuestros estudiantes tengan precisamente un proceso educativo mucho más favorable. Esa parte del diseño, para el aprendizaje tiene que ver precisamente con estos ajustes razonables, es decir, es hacer estas adaptaciones necesarias y adecuadas para esta diversidad que hemos encontrado. A veces es muy frustrante tener propuestas homogéneas, materiales homogéneos. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes precisamente no encuentran este lugar con estos recursos con los que les hemos dado, y entonces empiezan estas cuestiones de problemas, de dificultades en su aprendizaje, por precisamente carecer de esta cuestión de adaptación necesaria que tendríamos que haber realizado para que pues, el estudiante tenga un mejor aprovechamiento. Bueno, esta es una lámina que, bueno, ya tenemos muy claros la mayoría de todos, o si no es que todos, cuáles serían estas cuestiones de la secuencia didáctica. Bueno, manejamos en estos 3 momentos que pues tenemos que desarrollar esta cuestión de una forma de los tiempos de organizar nuestra secuencia didáctica, ¿no? Donde pues la mayoría de las veces o de nuestras sesiones pues tenemos
muy marcados estos 3 tiempos, o en algunas de ellas pues entrelazados, pero que pues no debemos perder estos 3 momentos dentro de nuestra secuencia didáctica y específicamente ya en cada plan de clase que tendríamos que haber realizado. Donde estas, pues bueno, aquí tendríamos que revisar qué tipo de estrategias estamos utilizando para cada uno de estos momentos. Entonces, les decía, aquí es hacer esta conjunción de estrategias de enseñanza, de aprendizaje, para la cuestión de poder establecer una ruta de trabajo que favorezca este aprendizaje. Algo importante, bueno, que dentro de nuestra enseñanza tradicional, bueno, las actividades bajo estas estrategias de enseñanza y aprendizaje trabajan solo estos 2 canales, el que es el canal visual y el canal auditivo, a diferencia de lo que sucede en una modalidad híbrida, en donde el uso de esta tecnología educativa pues nos va a apoyar a que se genere un hiperconectivismo, es decir, que las personas se estimulan a través del uso de estas tecnologías y pues el aprendizaje tiene pues una diversidad dentro de estas actividades de manera síncrona y asíncrona, donde pues existen ciertos roles, ciertos papeles en estos momentos que cada uno de el docente y los estudiantes pueden ir realizando conforme pues obviamente se va a desarrollar la sesión o las actividades que estemos programando. Entonces, siempre pensamos que esta modalidad híbrida tenemos estas 2 cuestiones. El día de ayer ya ustedes empezaban a realizar este plan de clase donde tendrían que estar seleccionando qué tipo de actividades tendrían que ustedes estar pensando para esta modalidad bajo una sesión a lo mejor una sesión síncrona o una cuestión asíncrona, es decir, qué actividades pudiera yo estar adelantando o programando en una plataforma o bajo otros mecanismos de comunicación, pues que me permita eficientar el tiempo, los recursos y las formas de ir avanzando para que estos aprendizajes, pues obviamente se logren. No sé si hasta aquí haya algún comentario, una pregunta. No, creo que no. Okay. También el día de ayer ya empezábamos a comentar de este entorno tecnológico digital de aprendizaje o tecnología educativa. Decía que hay muchos de los elementos que tendríamos que considerar precisamente en esta planificación. Y habrá que pensar o manejarse bajo escenarios, es decir, un escenario a lo mejor ideal, pero a lo mejor también podríamos estar enfrentándonos a un escenario pues pesimista, ¿no? Donde este escenario pesimista a lo mejor nos podemos encontrar con nuestros estudiantes sin conectividad, sin dispositivos, y esto lo vamos a empezar lo vamos a detectar a partir de este diagnóstico grupal que nosotros realicemos y también analizar este contexto escolar. El día de ayer también uno de los comentarios que decían, ¿no? Pues es que nuestros centros educativos a lo mejor adolecen de esta infraestructura, de equipamientos, y entonces, ¿cómo voy a implementar una modalidad híbrida si, pues no, mi entorno tecnológico no es el ideal para poderla implementar? Pero bueno, en la medida de lo posible podemos ir avanzando. A lo mejor hay un segundo escenario donde existan estudiantes que a lo mejor sí tienen sus dispositivos, pero a lo mejor esta cuestión de la conectividad pues también se ve limitada, a veces porque en algunas regiones o zonas pues prácticamente no hay conectividad o llega a haber esta conectividad de manera intermitente porque, bueno, no es estable la señal, porque a lo mejor es una cuestión satelital o las antenas o los instrumentos que se utilizan para llegar a esta conectividad, pues pueden ahí tener alguna limitante, ¿no? Y bueno, pensando en este escenario ideal, donde pues tanto estudiantes como docentes pues tengan tanto dispositivos como con una conectividad óptima, pues ahí tendríamos todas las facilidades para poder implementar una modalidad híbrida al 100% sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto, vuelvo a insistir, habrá que revisarlo a partir de este diagnóstico grupal que nosotros realicemos
y a partir de ello ver qué tecnología educativa pudiera yo implementar, qué mecanismos de comunicación, plataformas o estos recursos tecnológicos apropiados para poder implementar mi secuencia didáctica bajo una modalidad híbrida. Las estrategias, pues obviamente en función de esta cuestión de ya que nosotros hayamos identificado este entorno tecnológico, pues habrá que revisar esta cuestión de una sesión síncrona, pues bueno, es lo que venimos manejando en una sesión presencial, una clase cara a cara, hasta esta cuestión de los recursos de apoyo, las plataformas, todos estos mecanismos de comunicación que pues hemos ido revisando, hemos ido encontrando para poder desarrollar una secuencia didáctica totalmente virtual o en este caso pues un punto intermedio que es lo que buscamos, ¿no? Buscar estrategias de enseñanza que utilicemos en la presencialidad, pero también estrategias de enseñanza que nos permitan utilizar esta tecnología educativa que tengamos a la mano o tengamos disponible. Por ahí, bueno, desde que se inició el plan de emergencia en la universidad, pues bueno, hubo una ardua capacitación en una cuestión de las herramientas utilizadas por Google, donde, bueno, ahí es prácticamente una plataforma 100% educativa, donde todas estas herramientas que se tienen alojadas, pues dan mucho de ayuda para que el proceso enseñanza-aprendizaje pues sea mucho más favorable y poder hacer llegar estos resultados planificados. Entonces, por ahí les decía, quienes tuvieron la oportunidad de recibirlo y quienes pues, pudiéramos seguir o continuar con esta cuestión de explorar qué otras herramientas adicionales pudiéramos encontrar, pues también sería de mucha valería para que nosotros podamos incorporar estas herramientas tecnológicas como parte de los recursos a utilizar en nuestra secuencia didáctica. También hablábamos de estos mecanismos de comunicación, estos mecanismos de comunicación y socialización, pues que también facilitan bastante. A veces la plataforma tarda uno más en ver algunas cuestiones de comentarios, preguntas o algunas situaciones que pues, los estudiantes por ahí dejan en la plataforma y pues, utilizar de manera alterna. Nosotros, en este caso, el curso taller, pues se está manejando de esta forma. En el aula virtual, ustedes tienen un tablón donde pueden hacer algunos comentarios y demás, pero pues también estamos utilizando esta aplicación del WhatsApp precisamente como un mecanismo mucho más rápido, más ágil para podernos comunicar y estar pues retroalimentando, ¿no? Entonces, es hacer esto importante, qué tanto pues estas estrategias, estos procedimientos pueden hacer mucho más posible que el estudiante favorezca a su aprendizaje. Y bueno, aquí a manera de una especie de ruleta pedagógica, donde pues que a veces el conocimiento de qué herramientas puedo utilizar, bajo qué estrategias, bajo qué condiciones y situaciones puedo utilizarlo. Esto es muy importante porque al momento de proponer esta diversificación de actividades posibles, pues tienen que ser, les decía el día de ayer, que deben ser productivas, que tienen que tener un sentido de logro o que ayude a estos aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. Entonces, esta ruleta pedagógica pues nos puede ayudar como un instrumento conceptual precisamente para poder facilitar este diseño instruccional, pero aquí hago ahora sí que la acotación, hay que tener mucho cuidado de no aplicarse de manera mecánica, es decir, no tal cual como está descrita, porque precisamente hay que siempre considerar, primer punto, las competencias que debe adquirir mi estudiante o los estudiantes. También otra de las cuestiones, ¿qué verbo operacional tengo declarada en mi competencia? Recordemos que nosotros, para redactar nuestra competencia de nuestro programa de unidad de aprendizaje y en nuestra unidad, debemos o consideramos estas taxonomías de Marzano y de Bloom, donde precisamente viene esta categorización
Y entonces tendremos que ver cuál es este verbo operacional que tenemos que utilizar para poder ver qué posibles acciones podemos realizar o actividades para poder encaminar este conocimiento. Ya vemos algunas cuestiones aquí dentro de esta ruleta pedagógica. Bueno, vienen algunas cuestiones como evaluar, como comprender, como aplicar. Y entonces esto tendrá que ver mucho qué tipo de herramientas tendría yo que utilizar. Aquí alrededor de esta ruleta, si se dan cuenta, precisamente cuáles pudieran ser las actividades y las intenciones que pudiéramos generar para poder considerar esta diversificación de actividades y algunas herramientas. No son todas las herramientas de tecnología educativa que pudieran, que hay, pero sí muchas de estas pues engloban otras herramientas que pues van a permitir el desarrollo de estas actividades que nosotros estemos planteando dentro de nuestra secuencia didáctica. Muchas de estas, pues obviamente también las hemos venido aplicando en la presencialidad, pero ahora en esta cuestión de un ambiente virtual, pues todavía dan un mayor potencial para poder desarrollar las actividades de una forma que permita que también estos aprendizajes esperados, pues obviamente ayuden a incorporar dentro de nuestra secuencia didáctica. Entonces, a manera de ejemplo, esta ruleta pedagógica puede dar pauta a con qué herramientas puedo yo contar para el desarrollo de estas actividades que yo esté planteando. No sé, hasta aquí alguna pregunta, comentario. De esta ruleta pedagógica existe una versión mucho más compleja. De hecho, fue inventada por Alan Carrington, que ahorita ya incluso esta ruleta pedagógica ya va en una versión 5.0, donde hay una complejidad de actividades precisamente a partir de estas revisiones que se han hecho y pues esta situación de que ahora pues la modalidad virtual pues ha sido pues muy utilizada por esta situación que atravesamos de salud. Entonces, esta es una versión simplificada, pero quienes tengan ahí alguna forma de investigar con mucho más profundidad, les decía, esta ruleta pedagógica la pueden encontrar también en internet, pero con mucho más complejidad, para que puedan también encontrar ahí las formas de qué actividades pueden proponer bajo la competencia, bajo el verbo operacional que ustedes tengan declarado en esa competencia y, les decía, ir mediando actividades de manera síncrona y de manera asíncrona. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a avanzar. Y bueno, les decía, el día de ayer, precisamente ya habíamos encontrado o dejado esta actividad de realizar un plan de actividades. Y bueno, ahorita vamos a trabajar sobre ello para continuar con el siguiente formato. El día de ayer decíamos que, bueno, este plan de actividades es identificar efectivamente las actividades que vamos a proponer en un ambiente virtual y en un ambiente presencial. Entonces, incluso empezábamos a hacer un ejercicio. Entonces, ahorita voy a iniciar este ejercicio para dar continuidad en el siguiente formato, que tiene que ya ver con las estrategias y los recursos que yo voy a utilizar precisamente una vez que yo he determinado estos temas, subtemas y actividades en cada uno de estos ambientes. Bueno, a manera de ejemplo voy a hacerlo para que ustedes vayan comprendiendo cuál es la intención de que ustedes precisamente trabajen para que posteriormente, una vez que tengamos completo o trabajado este formato del plan de actividades y el plan de recursos y estrategias y recursos, perdón, podamos ya trasladarlos al formato institucional de secuencia didáctica para el nivel superior. Y les decía, esto ayude a agilizar un poquito su elaboración o su rediseño. Bueno, para este caso del ejemplo, bueno, voy a poner
yo soy del área de comunicación y mercadotecnia, y pues bueno, voy a escoger un tema muy genérico para que, bueno, todos entendamos cuál sería la intención de la actividad. Entonces, ponemos el tema general, que sería comunicación estratégica. Perdón. Dentro de este tema, podemos tener el proceso comunicativo, el siguiente subtema, podemos tener estilos de comunicación. No se ve la pantalla, no sé si se puede proyectar. Ah. La pantalla se dejó de proyectar, maestra. Sí, permítame, gracias, muy amable, ahorita. No sé qué pasó, me sacó de la... Okay. ¿Se puede ya visualizar? ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Todo bien, listo. Ok, bueno, entonces retomo. Les decía, estamos en la columna de los temas y subtemas que tenemos dentro de nuestra secuencia didáctica. Entonces, para este caso, les decía, yo tomo el tema general como comunicación estratégica y los siguientes subtemas que yo voy a desarrollar para este tema. Ok, bueno, hasta ahí dejaría. Dentro de este tema, bueno, yo voy a empezar a identificar, por ejemplo, en el proceso educativo, perdón, comunicativo, tendríamos que realizar, lo que pudiéramos aquí proponer a los estudiantes como una actividad, primeramente a lo mejor para ir facilitando, sería a lo mejor que busquen alguna información. Puede ser en la red o puede ser en alguna base de datos. Donde ellos puedan encontrar precisamente alguna información, algunos artículos, pues hable sobre esta cuestión del proceso comunicativo. Entonces ahí puedo empezar con esta actividad y posteriormente ellos pueden realizar como actividad de esta búsqueda a lo mejor cuáles serían estos elementos que conforman el proceso comunicativo y estos elementos del proceso comunicativo los plasmen, pudiera ser en un mapa conceptual o en un mapa mental. Donde pues ahí el estudiante dé cuenta de cuáles serían estos elementos que conforman este proceso educativo. A lo mejor otra de las actividades que yo pudiera ir pensando para que pueda utilizar esta cuestión de la comunicación, puede que utilice a lo mejor un sociodrama, donde este sociodrama me refleje también esta cuestión, a lo mejor me puede apuntar hacia los 3 subtemas, que es el proceso comunicativo, qué son estos estilos de comunicación y cuál sería esa comunicación, asertiva, sería aquí. ¿Cuál sería esta comunicación asertiva? Que es un estilo de comunicación, pero que sería importante profundizar en este estilo de comunicación como futuros profesionales precisamente para poder hacer estos procesos comunicativos en un ámbito laboral. Entonces, más o menos estas pudieran ser algunas de las cuestiones. Ahora, una vez que yo ya he propuesto estas 2 actividades en un ámbito virtual, puedo, dentro de una cuestión presencial, a lo mejor hacer una recapitulación para realizar un reforzamiento. Y ya no consumir tiempo presencial para, pues, precisamente presentar algún material, alguna presentación sobre este proceso comunicativo,
que pues solamente sería ahí cuestión de informar, sino que obligo a este estudiante a buscar su propio aprendizaje, formas de cómo él puede hacer primeramente búsquedas en la red, donde estas búsquedas ayuden de una manera que encuentre estos sitios confiables donde exista información con un nivel de confiabilidad para poder tomar como bases los elementos comunicativos, ¿no? O sea, no nada más es hacer una búsqueda de un Wikipedia o cuestiones de estas, ¿no? Sino precisamente también a lo mejor el uso de estas bases de datos donde existen artículos científicos que hablan sobre este proceso comunicativo, sobre los estilos de comunicación y a lo mejor las formas de aplicación de estos estilos de comunicación en tal o cual situación. Entonces, esa sería alguna de las cuestiones que pudiéramos ir pensando. En cuestión de la evidencia, bueno, aquí mismo si hace una búsqueda, la evidencia como tal, pues sería este mapa mental o este mapa conceptual. Entonces, ahí ya sería nuestra primera evidencia y que esta evidencia la puedan subir a lo mejor a la plataforma en el espacio donde ya hayamos prediseñado precisamente para que ellos puedan subir estas cuestiones. El sociodrama a lo mejor puede ser un video que también pueda subir a la plataforma. Sabemos, les decía, que los chicos hoy día utilizan este celular precisamente para hacer este tipo de actividades. A lo mejor un video de 3 a 5 minutos que pues me hagan este sociodrama, donde hagan alguna cuestión de representación, donde se vean estos elementos del proceso comunicativo y el uso de estos estilos de comunicación a través de este video. Entonces ahí vamos viendo estas cuestiones. Y aquí para la recapitulación, a lo mejor aquí viene una cuestión de la actividad. Puedo a lo mejor presentar, hacer una presentación por parte mía como docente, donde yo ponga de manera muy puntual algunos aspectos que me interese reforzar o recapitular de este tema, a lo mejor algunas cuestiones que pudieran presentarse en este proceso comunicativo, algunas deficiencias, algunos errores o algunas situaciones particulares al respecto. Entonces también aquí esta cuestión de la presentación pues puede, les decía, utilizarse como un recurso o simplemente hacer aquí a lo mejor una lluvia de ideas o alguna otra estrategia que permita precisamente esta recapitulación para cuestiones también de resolver dudas, preguntas que tengan los estudiantes, ¿no? Entonces, eso sería algunas cuestiones, aquí sería estas cuestiones de la actividad en este reforzamiento para poder ayudar, les decía, a disipar algunas cuestiones que pudieran estar dentro de dentro del tema que pues estamos presentando. Y así para cada una de estas situaciones, a lo mejor al final puedo también en la plataforma poner una cuestión de un foro donde se hagan comentarios para que, de acuerdo a las interacciones que tengamos a lo mejor con nuestros compañeros, que pueda ya poner, añada en este foro algún comentario y de ahí en cadena se vengan más comentarios o también hacerle o indicar dentro de este foro que al menos tengan algunas interacciones con 2 o 3 compañeros respecto a los comentarios que se vayan virtiendo dentro de este foro, ¿no? Y ese foro, pues les decía, aquí la evidencia, pues va quedando el comentario plasmado dentro de ese foro que hayamos aperturado dentro de la plataforma. Y entonces, si se dan cuenta, con 2, 3 actividades, nosotros a lo mejor podemos considerar todo un tema sin necesidad de estar seccionando tema por tema y con una presentación que a veces de manera magistral, si no presentamos, pues no dejamos la actividad, ¿no? Entonces aquí a lo mejor lanzamos al estudiante en la búsqueda de esta información para que vaya construyendo precisamente su propio conocimiento.
Recordemos que esa también es la intencionalidad, que el aprendizaje sea significativo, que tenga la forma de cómo va construyendo y generando nuevos conocimientos a partir de esta construcción. Entonces, más o menos sería una de las cuestiones que pudiéramos ir pensando, les decía, para nuestra secuencia didáctica, considerando actividades síncronas y actividades también síncronas. Y les decía, vamos equilibrando, no todo queda en la carga del docente, sino también vamos también haciendo responsable al estudiante de su propio aprendizaje. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? En el chat ningún comentario. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente formato que tiene que ver con esta cuestión que ahorita acabamos de revisar. Entonces no vayamos, ahora sí, vamos a ir retomando información de este mismo formato que ya hemos trabajado, porque ahora vamos a pasar precisamente al formato que implica el encontrar qué estrategias voy a utilizar precisamente y qué recursos necesito para poder desarrollar esta cuestión. Entonces le decía, estamos seccionando para pues no tener una sábana mucho más compleja y que esto nos permita posteriormente trasladarlo ya a nuestro formato institucional. Si se dan cuenta, dentro de este formato, bueno, más o menos también tiene elementos de nuestra secuencia didáctica. Volvemos a esta columna de contenidos, es decir, los temas y subtemas que ya traemos de este formato anterior que acabamos de ver, pero les decía ahora qué estrategias vamos a utilizar y qué recursos vamos a utilizar bajo esta modalidad mixta. Retomando igual esta cuestión del ejemplo, ahora, pensando en la actividad que teníamos del formato anterior en cuestión de un mapa mental. En este caso, bueno, la estrategia dijimos que sería esta búsqueda de información. ¿Cuál sería este recurso? Bueno, dijimos que pudiera ser el Internet, bases de datos, a lo mejor puede que yo también les dé de manera ya puntual algunas lecturas, que no es lo recomendable, pero bueno, a veces para orientar la actividad, yo puedo tener estas lecturas ya preseleccionadas o identificadas para que pues obviamente el estudiante tenga una guía y a partir de ello, pues bueno, también pueda hacer esta búsqueda dentro de la red. ¿Qué otras cuestiones ustedes pudieran aquí considerar para este recurso didáctico pensando en esta búsqueda de información? Consulta de revistas, podría ser. Está para el rubro de recursos, perdón. ¿Revistas de qué tipo, maestra? Bueno, como yo estoy en el área de la salud, revistas, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, una muy conocida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí pusiera área de conocimiento, ¿no? Si lo vemos como un tema general, pudiéramos ver cómo precisamente se realizan estos procesos comunicativos en cada una de estas áreas. A lo mejor no es lo mismo en el área de la salud,
que pues a lo mejor ahí tiene que ser mucho más puntual porque, bueno, pues por ahí hay vidas de por medio, ¿no? Entonces el equipo de trabajo tiene que estar ahí perfectamente coordinado. Sí. Sí. Por ejemplo, también para el caso del área de enfermería, le decía, la consulta de guías de prácticas clínicas, normas oficiales. Bueno, pero pensando en el proceso el proceso comunicativo, como los elementos, ¿no? Que tenemos, hay un receptor, un comunicador, un receptor, todos estos elementos que se conjugan para poder que se reciba un mensaje y se codifique y regrese otra comunicación. Entonces, esa es la intención en este tema, de cómo estos elementos habrá que identificarlos para posteriormente identificar formas adecuadas de cómo comunicarnos o de cómo comunicar ciertas cuestiones. Aquí alguna cuestión es muy diferente informar que comunicar, ¿no? Aquí a veces esa comunicación implica retroalimentación, es decir, entendí el mensaje que tú me estás dando, o a lo mejor hay una desviación por algunas cuestiones de interrupciones o de algunos ruidos que pueden ahí estar causando dentro del ambiente y que no pues recibimos a lo mejor con claridad la comunicación o el mensaje que se nos está transmitiendo. Entonces ahí estas cuestiones. Ahora, si yo, siguiendo ya el ejemplo, ¿cuáles pudieran ser algunos productos? Bueno, ya decíamos en el caso anterior, solicitamos un mapa conceptual o un mapa mental. ¿Cuál sería esta cuestión del tipo de evaluación que estamos aplicando aquí si nosotros tenemos este tipo de productos? ¿Estaríamos haciendo una evaluación de tipo? ¿Sumativa? Así es. Y pues para esto, pues, ¿cómo vamos a evaluarlo? A lo mejor a través de una rúbrica para poder evaluar este mapa conceptual, este mapa mental, si tiene todos los elementos a considerar, pues ya damos este puntaje a través de esta rúbrica, ¿no? Y si no, pues la retroalimentación que haríamos si faltan algunos de estos elementos que hemos solicitado dentro del instrumento de evaluación que demos a conocer. Aquí ya decíamos, esta cuestión es una actividad asíncrona, porque yo voy a mandar al estudiante o a los estudiantes, pues hacer esta búsqueda de información, ya decíamos, en estos recursos que tenemos, para que él vaya haciendo esta construcción de su conocimiento. ¿Qué otra actividad decíamos? Hacíamos referencia al sociodrama, ¿no? Estamos siguiendo, recuerden, el ejemplo que ya trabajamos. También lo vamos a trabajar de una manera, decíamos, asíncrona, porque, ¿qué dijimos que vamos a utilizar o vamos a hacer? Una cuestión de un video. Un video. Exactamente. Donde este video, pues también a lo mejor aquí es una evaluación sumativa. Y pues también tengo un instrumento para su evaluación. Y entonces, así les decía, por cada una de las cuestiones que vamos a ir integrando, vamos ubicando. Y entonces esto nos va a ayudar porque precisamente cuando pasemos al formato de secuencia didáctica, pues ya tenemos todos estos elementos y no perdernos dentro de esta descripción que vamos haciendo dentro de nuestra secuencia didáctica, ¿no? Entonces, más o menos, les decía, son algunos pues pautas que ustedes pudieran considerar para que ustedes puedan desarrollar tanto el plan de actividades como el plan de estrategias y recursos. ¿Algún comentario o pregunta aquí? Creo que está bien. Yo me conecté un poquito tarde, pero estoy tratando de rescatar. Sí, Gracias. si no va a quedar la grabación. Les decía, estos formatos ya se les compartieron dentro de la plataforma. Ahí ustedes pueden descargar
descargar y hacer ya el llenado correspondiente. ¿Vale? Bueno. Ok, gracias. Ok. Si recuerdan también el día de ayer estábamos viendo esta cuestión de la descripción de la actividad. Si se dieron cuenta en este ejemplo, hablamos de varias actividades. Y entonces, algo importante aquí, cuando nosotros tenemos que justificar la actividad, ¿qué es lo que va a aprender el estudiante con la actividad? Les decía, no es dejar actividades por dejarlas, sino tienen una intencionalidad. Y entonces este formato, esta plantilla de diseño instruccional que también vimos el día de ayer, precisamente aquí me va a permitir ir describiendo con mayor exactitud qué es lo que se requiere de esta actividad y bajo qué ambiente la voy a proponer. En este caso, bueno, hablamos sobre estas cuestiones primeramente asíncronas, decíamos, que, pues, bueno, que revisaran materiales disponibles, que pueden ser, a lo mejor les decía, algunas lecturas, que puedo compartir enlaces, que puedo compartir directamente los documentos, o que pueda realizar esta búsqueda documental en fuentes confiables. Les decía, tienen que ser fuentes un tanto científicas para que precisamente preservemos esta confiabilidad sobre el tema que estemos abordando. Y esto, les decía, va a permitir hacer esta construcción de aprendizajes o de conocimientos de nuestros estudiantes. Y en segundo momento decíamos, bueno, una vez que realices esta lectura, pues haz este documento, ¿no? A lo mejor les decía en este caso, el mapa conceptual, el mapa mental, un cuadro sinóptico, algo que refleje que realmente se haya hecho primeramente esta búsqueda documental y se haya comprendido lo que obtuvo de estas lecturas o de esta revisión documental. En segundo momento, bueno, esta actividad forma parte de este portafolio de evidencias, entonces para que aloje este documento bajo la cuestión que yo considere de su descripción, en qué tipo de formato, si va a ser un Word, un PDF, o en el formato que yo esté determinando para su entrega. Por ahí, bueno, hablábamos una cuestión del sociodrama, entonces le digo, bueno, ahora va a haber un trabajo colaborativo y entonces necesito que te integres en un equipo y esto pues dependerá de cómo integremos estos equipos, a lo mejor también a través de una dinámica o dejamos que nuestros estudiantes integren nuestros equipos o nosotros de manera aleatoria vamos asignando esta asignación de equipos para poder realizar esta dramatización o este sociodrama en donde me refleje este proceso comunicativo, los estilos de comunicación y esta comunicación asertiva en alguna situación en particular, ¿no? Y bueno, presenta su dramatización, ya decíamos, a lo mejor puede ser a través de este video, donde pues me den cuenta de que cómo realizaron, cuál fue la temática, algunas cuestiones que pueden identificarse, de algunos errores, algunos puntos fuertes o algunas áreas de oportunidad dentro de esta actividad realizada. También hablábamos a lo mejor que pudiéramos proponer un foro, es decir, una vez que ya hicimos esta actividad de búsqueda de este sociodrama, ahora pues empiecen en este foro a contestar algunos cuestionamientos, a comentar algunos aspectos sobre la importancia de este proceso comunicativo o la importancia simplemente de la comunicación como algo genérico, y entonces también aquí hay una retroalimentación. Decía, puedo poner también alguna actividad donde haga comentarios de manera respetuosa a sus compañeros, ya sea reforzando o compartiendo la misma opinión o a lo mejor tener algún punto diferente que pudiera, les decía, ir reforzando este conocimiento. Y ya de manera presencial, aquí lo podemos describir donde pues el profesor recapitula el tema de acuerdo también a los elementos y de estas actividades que se solicitaron para precisamente identificar algunas cuestiones de dudas, preguntas, algunos errores cometidos en algunos casos en estos procesos de comunicación o de manera general en algunos ámbitos, cuáles son estas cuestiones de dificultades o de obstáculos
al momento de establecer mecanismos de comunicación, a lo mejor dentro de un centro laboral o dentro de una institución, etcétera, etcétera. Igual aquí la siguiente sección habla pues sobre estos términos de entrega, las fechas, bajo qué cuestiones vamos a trabajar, cómo vamos a trabajarlos y también hacer una reflexión por parte de los estudiantes, donde nosotros vamos a precisamente a corroborar cuál fue el aprendizaje obtenido o el logro del estudiante, ¿no? Entonces, eso a veces es lo que no logramos al término en la cuestión de una presencialidad, que ver qué tanto podemos reflexionar si el estudiante trabajó de manera colaborativa, si logró este aprendizaje o simplemente fue la entrega de evidencias y no hubo algún aprendizaje como tal. Y es que también en esta parte de los criterios de evaluación, que, bueno, les decía, ya tengo una rúbrica a lo mejor identificada, pero también puedo hacer una cuestión de evaluación de un trabajo colaborativo, de una cuestión de las actividades que yo fui dejando como parte de el abordaje de esta temática que hice pues dentro de la secuencia didáctica. Entonces, les decía, aquí esto es una cuestión de descripción a manera de justificar cuál es la intencionalidad de la actividad o de las actividades, en qué situación, si vamos a trabajarla de una manera presencial o vamos a trabajarla de una manera virtual. Y entonces ahí vamos viendo estos equilibrios. Les decía, esta cuestión pues puede irse moviendo porque vamos viendo en su implementación qué tanto nos estamos alcanzando los resultados, si nos están funcionando, o podemos hacer estos ajustes en el siguiente ciclo para poder pues incorporar nuevas estrategias, nuevas actividades, nuevas formas de evaluación. Y les decía, eso permite ir refrescando nuestra secuencia didáctica y que pues no caigamos en una monotonía y que los estudiantes, bueno, ya vengan con una predispuestos a lo que van a recibir por parte o como parte de la impartición de la unidad de aprendizaje que les voy a dar. Entonces, esa también es la intención, que nosotros como docentes repensemos nuestra práctica docente, revisemos, actualicemos, incluso también estos recursos didácticos, ir revisando qué nuevos recursos puedo yo utilizar y no nada más enfrascarme en lo que de manera rutinaria he venido manejando como materiales, como recursos, y les decía que a veces pues ya incluso pueden estar desfasados y pues eso no abona al aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? No, gracias. ¿Todo bien? En el chat ninguna pregunta, al parecer todo bien. Ok. Bueno, si damos alguna oportunidad a que algunos de ustedes nos puedan compartir su plan de actividades o el avance, lo que tengan de la actividad que se dejó el día de ayer, para ir pues haciendo los comentarios, no a manera de juzgar o de señalar equivocaciones o errores, al contrario, pues de esto nos va a ayudar a retroalimentarnos y que pues vayamos haciendo pues esta cuestión de revisar qué tanto lo que hemos trabajado puede estar bien orientado o, le decía, podamos hacer algunas cuestiones de comentarios. Entonces, no sé quién esté dispuesto o dispuesta a compartirnos su avance. Yo les puedo compartir, no avancé mucho, pero sí, por cuestiones de que ya empezamos las clases, pues, pero yo ya tengo mi primer secuencia y estoy trabajando sobre el formato que nos indicaron, pero es muy poco y sí me gustaría Adelante, maestra. mostrársela. Claro, Sí, adelante. ya puedo compartir, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. Ok.
No sé si se visualiza y también si entendí bien, ¿eh? Yo traté de transcribir sobre el documento que se nos compartió. Entonces, creo que ya están visualizándolo, ¿verdad? Visualizamos perfecto, maestra. Adelante. Ok. Bueno, este es para la unidad de aprendizaje de cuidado de enfermería en el adulto. Están aquí los datos de la unidad de aprendizaje. En primer momento, datos de una servidora. Y bueno, aquí están los datos que se nos requirieron. Me llamó la atención al revisar el programa con el que cuento, que no está registrada la clave. Desconozco por qué, pero pues no estaba. Entonces, son los datos, no sé, ahí si me podrían revisar. El programa educativo, pues es de la licenciatura de enfermería 2019. Vigencia de la unidad de aprendizaje como tal, tampoco lo traía el documento con el cual yo cuento. Y créditos y total de horas, pues son 10. Son 10, son los datos que estaban en el programa. La etapa formativa es del núcleo de formación profesional específica, con un carácter de la unidad de aprendizaje obligatoria en modalidad, esa le dejé tal cual como ustedes lo tenían, perdón, porque considero que podría trabajar de esa misma manera. Ajá. Y, por ejemplo, acá, en la siguiente parte que dice que aprenderá el estudiante durante la unidad de aprendizaje, retome lo que es la competencia que se encuentra dentro de mi programa. No sé si hasta ahí esté correcto. Sí, recordemos que la competencia general se toma tal cual como viene descrita o redactada dentro de nuestro programa de unidad de aprendizaje. Ahora, también otra de las cuestiones, aquí es importante, bueno, porque ustedes como docentes, como expertos, también revisen qué tanto de esta unidad, esta competencia está bien focalizada. A veces recibimos nuestra programa de unidad de aprendizaje o a veces mal llamada guía programática, pero la redacción de la competencia pues no apunta al perfil de egreso que estamos buscando de nuestro plan de estudio. Entonces, por eso es importante que también desde aquí y que esta competencia, si bueno, es cierto que a lo mejor podemos encontrar inconsistencias, podemos hacer de esto del conocimiento a la academia para que pues este programa de unidad de aprendizaje se actualice y no sigamos pues replicando errores en a lo mejor algún otro docente que también le toque impartir la unidad de aprendizaje y pues no estemos formando adecuadamente de acuerdo a la intención de esta unidad de aprendizaje. Entonces ahí pues tendríamos que revisar, o sea, usted tendría que revisar que tanto esta competencia es adecuada o correcta para lo que apunta hacia el perfil de egreso. ¿Y cuál es la intención? Entonces, aquí habrá que ver cuál es el propósito general, porque, bueno, el verbo que tiene operacional de su competencia dice aplica, cuando el propósito general dice conoce. Ajá, entonces, ahí habría que revisar. Recordemos esta cuestión de la taxonomía, el conocer, el identificar, aunque no son cosas sencillas, pero sí son las primeras básicas que un estudiante pues inicialmente tiene que tener para poder iniciar una unidad de aprendizaje. Ahora también tengamos que ver si hay algunas unidades precedentes a la unidad de aprendizaje que yo estoy y entonces a lo mejor esto de conocer, de identificar, pues ya previamente ya lo trae y ese conocimiento, pues ya nada más es aplicarlo dentro de mi unidad de aprendizaje que me corresponda, ¿no? Entonces ahí nada más para que se tenga cuidado en esta cuestión, el propósito general de la unidad de aprendizaje con el verbo operacional que tenemos también en la redacción de la competencia. Adelante, maestra, por favor. Sí, ok, entonces voy a actualizar lo que es el propósito general, porque la competencia general sí efectivamente la retomé del programa
Y en mi opinión, pues no amerita ningún cambio. Sí he dado otras unidades de aprendizaje en las cuales yo he visto que se pudieran incorporar más datos, ¿verdad? Que puede lograr el estudiante. Y tenía esta duda que pues antes de preguntarle a usted me la acaba de aclarar, que podemos nosotros también mejorar esa parte. Entonces ahorita pues, y con respecto al propósito general, entonces ese es el que tengo pendiente por actualizar, ¿verdad? Bueno, para la estrategia general de aprendizaje, pues lo redacté de esta manera. El estudiante registrará apuntes en la libreta de la unidad de aprendizaje, realizará cuadros comparativos y un ensayo de temas revisados en el bloque 1. Y el bloque 1 se llama Etapas del Desarrollo y Crecimiento Humano. Se va a realizar una exposición docente del tema de introducción al cuidado de enfermería en el adulto. No sé si es esta información también correcta en esta parte. Bueno, aquí también aquí puede usted integrar las actividades, estas estrategias de enseñanza que va usted a utilizar, no solamente en la exposición, en los ejemplos, cuáles otras estrategias, incluso también en la plataforma de manera muy general se les compartieron unas tablas donde vienen ejemplos, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje para diferentes momentos que podemos utilizar en nuestra secuencia didáctica. A lo mejor ahí viene, por ejemplo, para recuperar conocimientos previos de nuestros estudiantes, para crear nuevos conocimientos o para aplicar ya estos conocimientos. Entonces aquí también mi recomendación que revisen esto, más lo que a lo mejor ustedes también como docentes en su biblioteca personal han venido encontrando sobre qué tipo de estrategias o alguna bibliografía, algunas manuales donde vengan referenciadas estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje y como a manera de catálogo, pues que también pueda ayudarles para irlas incorporando como parte de esta redacción dentro de su plantilla. Entonces ahí también la recomendación, por favor, para que revisen y retomen cuáles pudieran ser. Y les decía, no caer solamente en esta exposición donde el estudiante a lo mejor nada más es receptor de información, pero no movilizamos otras competencias dentro del estudiante. Adelante. Sí, sí le digo, ayer ya no terminé, o sea, fui avanzando así por parte para que se me fuera facilitando y por eso mismo no la he subido porque no he terminado. En la siguiente pregunta, ¿cómo sabrá que lo aprendió? Ahí dejé las evidencias de desempeño que dice comprende la introducción a la enfermería en el cuidado del adulto y las etapas del ciclo vital, entre ellas las características biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Ok, pero bueno, sí, ahí dice evidencias de desempeño. ¿Cuáles serán estas evidencias que me pueda presentar el estudiante para esta comprensión? ¿Qué estrategias puedo utilizar? ¿Cuáles serían estas estrategias de aprendizaje por parte del estudiante para que me refiera que él comprendió tal o cual tema, tal cual concepto? Lo que comentaba hace rato, ¿no? Usted, que podría hacer un ensayo, mapas conceptuales, mapas cognitivos, etcétera, ¿no? Exactamente, entonces esas serían las evidencias de desempeño del estudiante donde me demuestra esta comprensión, ¿no? Al momento de que hace un ensayo, un resumen, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, etcétera, etcétera. Bien, maestra, adelante. Hasta ahí pude avanzar, maestra. Sí, Es todo lo que tengo por ahorita. Sí, entonces les decía, esta es la intención de que precisamente vayamos haciendo estos comentarios de alguna cuestión al momento ya de redactar, de hacer el ejercicio, pues vamos a ir cayendo en cuenta o cuáles serían algunas cuestiones de reflexión que tendríamos que ahí hacer un alto
les decía, porque esto nos va a dar pauta a ser muy selectivos en el tipo de actividades que tenemos que dejar a nuestros estudiantes con la intención de lograr los aprendizajes esperados. Y estos aprendizajes esperados, pues bueno, vienen ahí en la competencia de nuestra unidad de aprendizaje. Gracias, maestra. ¿Alguien más que nos pueda compartir su avance, por favor? Ahora, otra de las cuestiones que, bueno, ahorita vamos a ver que en la presentación que está ahí en la plataforma, tiene que ver también con la cuestión de diseñar hacia la diversidad de los estudiantes, principalmente una cuestión de discapacidad. Entonces, les decía, siempre seamos una cuestión proactiva, preventiva, y no esperarnos hasta que, bueno, ya no suceda la situación, que ya tengamos el estudiante en el aula o ya asignado en nuestro grupo, y pues que no sepamos cómo enfrentar esta situación o esta condición de nuestro estudiante, y pues tampoco lo podemos, ahora sí, aislar del resto del grupo. Al contrario, tenemos que hacer estos ajustes, estas adaptaciones, conocidas como ajustes razonables, para poder también ayudar a este estudiante y que vaya desarrollando las actividades, pero pues bajo sus condiciones. Entonces, alguien que tenga su avance, o nos pasamos a esta cuestión de la presentación para comentar estos aspectos de diversidad que tenemos que ir incluyendo dentro de nuestra secuencia didáctica. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con la presentación, donde pues aquí hay algunos puntos. No sé si ya puedan visualizar. Ya se mira. Visualizamos. Sí, gracias. Bueno, entonces estas son las cuestiones que revisamos en nuestro plan de actividades. Y aquí está, dentro de esta cuestión de la diversidad, desde más o menos también son algunos elementos que tenemos que considerar de nuestras planificaciones. Y entonces, en algún espacio de nuestra secuencia didáctica podemos hacer esta anotación de que pues esta secuencia también tiene un enfoque inclusivo para tal o cual condición, ¿no? En este caso, bueno, aquí se hace el señalamiento de una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, o alguna otra cuestión de condición de diversidad, estos estilos de aprendizaje. Incluso pudiera darse el caso de alguna dotación, una sobredotación en la cuestión de inteligencia, que a lo mejor pudiéramos ahí tener también que tener cuidado, porque, bueno, a lo mejor las actividades que nosotros propongamos, pues no sean pues de mucha relevancia con este estudiante bajo esta condición, y entonces habrá que buscar actividades pues mucho más retadoras, más motivadoras por esa condición del estudiante, ¿no? Entonces, considerando estas condiciones de discapacidad visual auditiva, ¿cuáles son algunas cuestiones que yo puedo utilizar como recursos didácticos para que el estudiante pues, pueda también realizar la cuestión de trabajos y de materiales que yo le pueda ofrecer? Entonces, por ejemplo, si es una discapacidad auditiva, pues obviamente no le voy a poner una actividad de una película o de alguna cuestión de ese tipo, sino puedo poner a lo mejor la misma película, pero con estos subtítulos. ¿Por qué? Porque obviamente su capacidad auditiva no la tiene, pero sí una capacidad de lectura, una capacidad visual, y entonces a través de estos subtítulos, pues obviamente va comprendiendo lo que pudiera estar en esta película, en esta presentación o en alguna cuestión de este tipo. Para el caso de una discapacidad visual, caso contrario, ¿no? Solamente no, hay grados en esta cuestión de la discapacidad, puede ser a lo mejor una ceguera total o alguna cuestión de distorsión visual, y entonces puedo utilizar a lo mejor alguna cuestión de audios totalmente, donde a través de estas cuestiones, pues estos materiales que yo le proporcione bajo esta forma, pues pueda, pues precisamente tener información, pueda construir su propio conocimiento.
Entonces, tendré que ir revisando bajo estas condiciones qué tipo de recursos puedo yo ir encontrando en esta búsqueda que realice para poder tratar esta discapacidad o esta condición, ¿no? Entonces, les decía, ver cómo puedo aplicar aquí esta parte donde pues considere esta cuestión de la discapacidad. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Ok. Otra de las cuestiones que ya también hemos venido revisando dentro de estos formatos son estas estrategias de evaluación. Y estas estrategias de evaluación, pues bueno, también hay que mediarlas tanto en un ambiente físico, pero también como un ambiente virtual, ¿no? Entonces también habrá que ver qué abanico posible tengo para manejar este tipo de estrategias en cada uno de estos ambientes. Y aquí hay algunas propuestas de manera general cuáles serían estas estrategias y las formas de presentarlas dentro de estos ambientes. Por ejemplo, una cuestión de intervención. ¿Cómo podemos utilizar, hacer este tipo de actividades? A lo mejor dentro de nuestra unidad de aprendizaje, a lo mejor algunas cuestiones de debates, puedo dejar que el estudiante haga estas intervenciones, algunas entrevistas, algunas cuestiones de presentación ante públicos o un juego de roles, donde precisamente cada uno de estos roles pues tiene una intervención o una participación en ciertos momentos y entonces ahí yo puedo ver de manera visible cuál es esta cuestión de un trabajo colaborativo, cuál es su desempeño, cuál es su actitud ante las actividades y estas formas de entrega. Ya hace rato hablábamos sobre el sociodrama y entonces una forma de entregar ese sociodrama pues es a través de un video o pudiera ser a lo mejor también un audio donde estoy escuchando precisamente esta plática, esta conversación que se tiene de este sociodrama o también puedo hacer un guión sobre este sociodrama de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Entonces igual, ¿cómo vamos a poder entregar esta cuestión? Pues existen estas formas, no solamente a través de un video, sino también por este audio que pudiera ir buscando estas cuestiones de intereses o de motivaciones de los estudiantes, ¿no? O sea, también dejar esta libertad a que el estudiante pueda hacer estas entregas y evidenciar este desempeño o este logro del aprendizaje que se requiere a través de este tipo de evidencias, donde, les decía, no solamente lo enfrasco en un solo tipo de actividad, sino le doy diversas maneras de poderlo entregar, pero que siempre vea esta cuestión de evidencia. Cuestiones de proyectos, a lo mejor también es una estrategia de evaluación muy común dentro de nuestras unidades de aprendizaje, donde a lo mejor presentan una exposición, una sustentación, un ensayo o algún documento en el área de negocios, pues precisamente estos planes de negocios, donde pues precisamente hay diversas formas de entrega. Lo más común y que es esto, es pues precisamente a través de un escrito, pero pues no necesariamente es la única forma, ¿no? Entonces habrá que revisar cómo puedo hacer que el estudiante también ponga en juego otras habilidades y no solamente una cuestión de escritura, ¿no? También a lo mejor una cuestión de expresión oral, una cuestión comunicativa en el video, en el audio, etc. Estudios de caso, igual también cómo puedo utilizarlas, a lo mejor un foro de análisis para el caso del uso de una plataforma, por ahí el foro, donde pues ahí se debata sobre ese caso de estudio que yo haya puesto, se sustenten, se argumenten puntos a favor, puntos en contra, sobre lo que se presenta en este caso de estudios, o a lo mejor un cuestionario, y este cuestionario puede ser a través de un formulario de Google en línea, donde pues yo puedo hacer a lo mejor preguntas literales para saber si hubo alguna comprensión del estudio de caso, donde a lo mejor puedo dejar alguna pregunta abierta, donde se dé alguna propuesta o algún comentario respecto a lo que se ha presentado en este estudio de caso, y entonces ahí también puedo ir dando qué tanto pues se involucró, comprendió, y también
trascendió esta información o este documento que yo le haya compartido, ¿no? Entonces ahí también estas formas que les decía, no solamente de manera escrita puedo buscar y que a través de la plataforma puedo subir este escrito, puedo subir este audio, este video o utilizar algunos otros documentos de manera electrónica que permita precisamente dar evidencia de este desempeño y de esta evidencia propiamente. La evaluación teórica, bueno, sabemos que los exámenes ya no es la única forma de evaluar, es una de las tantas opciones, ¿no? Y que pues ahora esta cuestión de la evaluación teórica, pues deberíamos de irla prácticamente pues dejando a un lado. Sin embargo, bueno, hay áreas de conocimiento que pues es necesario esta evaluación para ver si realmente hubo una comprensión o un afianzamiento de estos conocimientos para poder aplicarlos posteriormente en alguna unidad de aprendizaje donde estos conceptos o de otros elementos teóricos pues son de aplicación. Y aquí a través precisamente de estos cuestionarios, de un control de lectura, de ensayos, resúmenes, donde precisamente puedo dar esta cuestión de evidencia. Ahora, precisamente veíamos esta cuestión de la condición de discapacidad, en el caso de a lo mejor de una persona que pues puede mejor presentar un cuadro de dislexia, donde precisamente estas personas tienen problemas de escritura, de lectura, pues a lo mejor este examen se lo puedo hacer de manera oral y donde él, este mismo cuestionario, esta serie de preguntas, pues me las responda a través de un audio y es la evidencia que me puede entregar para, pues ahora sí que ayudar a que bajo su condición de dislexia, pues no obligarlo a esta cuestión de escritura o de lectura y que pues lejos de presentarme un buen trabajo, pues a lo mejor desiste de hacer la actividad y pues ahí empieza precisamente este abandono en el aprendizaje. Entonces, ahí algunas cuestiones de forma de cómo podemos presentarles opciones a los estudiantes para que pues vayamos diversificando el tipo de actividades y la forma de entrega o de presentación por parte de los estudiantes. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Y bueno, lo que ya de alguna forma hemos venido trabajando, el portafolio electrónico que se generan pues en estas plataformas como es Google, Moodle y alguna de otro tipo, que donde precisamente vamos construyendo estas evidencias y que al final pues dan muestra de las actividades y qué tanto pues el estudiante habrá alcanzado este aprendizaje o estos aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, aquí también importante que estas evidencias pues tengan sus espacios, tengan sus instrucciones, indicaciones muy claras de cómo se va a ir entregando cada una de las actividades, bajo qué formatos, qué tipo de documentos, cuáles serían estas características, fechas de entrega, condiciones, a lo mejor alguna cuestión de prórrogas o algunos otros elementos que necesiten precisamente para poder ir integrando este portafolio, o este portafolio también irlo orientando para que también en un futuro pues se puedan utilizar algunas de estas evidencias para poder cruzar con otras unidades de aprendizaje que también esté necesitando el estudiante más adelante y que pueda pues tener oportunidad de recuperar sus documentos en algún caso si es que necesita para poder pues ahora sí que utilizarlos con posterioridad, ¿no? Y algo importante cuando se trabaja sobre ambientes virtuales es muy importante la cuestión de la realimentación. Es muy dado o muy común que dentro de las plataformas, pues a veces nada más se maneja la calificación de un producto, les decía, a veces incluso hasta de manera punitiva, la calificación 0, 100, etcétera, etcétera, pero no damos cuenta de este proceso de aprendizaje que tiene el estudiante.
y sin tener que centrarnos o focalizarnos en el producto final, sino en este proceso que tuvo que llevar a cabo durante la realización de la actividad. Y entonces, en ambientes virtuales es muy importante hacer esta retroalimentación o realimentación en 4 aspectos. Primeramente, siempre hacer una cuestión de este esfuerzo o este reconocimiento por parte hacia el estudiante para poder realizar la actividad. Nosotros a veces identificamos que estudiantes pues dan mucha dedicación, mucho tiempo, el esfuerzo hacia las actividades que dejamos, y entonces siempre también es importante una cuestión motivacional para que el estudiante pues mantenga ese nivel o esa calidad dentro de sus evidencias. Siempre también reconocer lo positivo, motivarlo, darles frases de alientos, de que su trabajo a lo mejor está bien hecho, que se entregó más de lo solicitado, y entonces también esa cuestión es importante hacerlo. También, como todo, hay fortalezas, pero también hay áreas de oportunidad. Entonces, también dentro de las condiciones de revisión que hagamos, es importante dar estas áreas de oportunidad para que se mejore, para que el estudiante pues busque formas, reforzamientos o algunas cuestiones de ayuda que permita precisamente ir mejorando su desempeño. Entonces, también esa es otra de las cuestiones. Y también dar algunas recomendaciones que puedan ayudar también a mejorar su desempeño. A lo mejor el utilizar algunos otros materiales, referenciarles algunos enlaces donde pueda encontrar mayor información o mejor información de la que pudo haber él encontrado, nuestro estudiante, también ver estas cuestiones de cómo mejorar en otros aspectos. A veces encontramos deficiencias en nuestros estudiantes en cuestiones de redacción, de ortografía, y entonces también hacer estas ayudas para que pues también sea de una cuestión holística, una cuestión integral esta evaluación, y no solamente centrarnos en que es, me entregaste el resumen, me entregaste el ensayo, me entregaste el proyecto, ¿no? Sino también es esta cuestión de ir viendo otros aspectos que también pues son parte de la formación del estudiante, ¿no? Y no nos centrarnos nada más en la parte del conocimiento, sino también en otros aspectos que le van a ayudar también en su formación académica y posteriormente en su desempeño profesional. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Créanme que la cuestión de diseño de una secuencia didáctica, bueno, ustedes lo han experimentado, de manera presencial es muy un trabajo pues muy complejo, no es nada sencillo, y no es que salga la primera el diseño de una secuencia didáctica, ¿no? O sea, es precisamente estar ejercitando, y le decía, a veces partir de una secuencia presencial para trasladarla a una modalidad, ahí es donde precisamente tenemos, les decía, todavía esta complejidad o dificultad. Entonces, por eso también la intención de los formatos que se les han compartido es pues precisamente llevarlos de la mano, hacer esta separación para que precisamente tengamos una comprensión, un detalle, y que les decía, eso nos va a permitir integrarlo ya en nuestro formato de secuencia institucional, pero ya considerando estas dos modalidades, tanto la presencial como la mixta, pero ya de una manera repensada, analizada, y pues ahí también incluso seleccionada, ¿no? Porque pues les decía, son filtros que estamos utilizando para que de lo que ustedes tienen de manera presencial, pues hagan esta cuestión de selección, pero también agreguen nuevas estrategias de enseñanza, nuevas estrategias de aprendizaje para sus estudiantes, considerando estas cuestiones que ya hemos comentado, la cuestión de diversidad,
la cuestión de un entorno tecnológico, la cuestión también de pues, nuestras competencias dentro del ámbito docente, dentro de las competencias de la unidad de aprendizaje, de los conocimientos que previamente ya traen nuestros estudiantes, o de las unidades o los conocimientos que de manera simultánea están obteniendo con otras unidades de aprendizaje que también están a la par de lo que nosotros en ese momento estamos impartiendo. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos también que ustedes pues precisamente ya empiecen a hacer este ejercicio, les decía, a utilizar los formatos donde ustedes, les decía, empiecen a hacer esta separación para que al final pues les quede ya una estructura en su secuencia didáctica mucho más clara, mucho más definida y que la puedan implementar pues ya en el futuro. ¿Comentarios, preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Adelante, maestra. Nada, es en el formato que estaba usted presentando hace rato, de la plantilla para el diseño instruccional en modalidad mixta. A ver, hay permítame. una. Sí. Donde dice cómo sabrá que lo aprendió. Más abajo dice criterios de acreditación y criterios de evaluación. Estoy confundida. Yo había puesto en criterios de acreditación, había puesto la forma en cómo los voy a evaluar, pero más abajo leo que hay criterios de evaluación. Entonces ahí no me quedó, como que no tengo claro en qué serían los criterios de acreditación. Los criterios de acreditación tendrían que ver con otros elementos que nosotros estamos considerando. Por ejemplo, ustedes si se dieron cuenta cuando se hizo el encuadre de este curso taller, había otros criterios, como uno de ellos es la asistencia y permanencia dentro de las sesiones síncronas. Entonces, esos son unos criterios también adicionales, no solamente de la evaluación de las actividades o de las evidencias o productos que se tengan que entregar como parte de la estrategia de enseñanza o la estrategia de aprendizaje. Ajá. Entonces, ¿El trabajo colaborativo entraría aquí? Puede ser que también el trabajo colaborativo pueda ser, exactamente. Yo les he comentado, a veces es muy complejo evaluar esta cuestión de trabajo colaborativo, porque bueno, sabemos que a veces dentro de los equipos hay 2, 3 integrantes que son los que desarrollan la actividad y el resto pues nada más se suma, ¿no? Y entonces ahí yo qué estrategias voy a utilizar, a lo mejor voy a hacer algún tipo de coevaluaciones, dentro de los integrantes para evaluar su compromiso, su responsabilidad dentro de este trabajo colaborativo. Entonces, y que participen todos, ¿no? Porque exactamente. Luego hacemos trabajo colaborativo, proponemos trabajos colaborativos, pero solamente son unos cuantos los que participan y los que trabajan. Okay. Entonces aquí habrá que a lo mejor utilizar estas fichas de coevaluación, a lo mejor yo como una guía de observación que tanto a lo mejor está por ahí involucrándose, y entonces busco mecanismos precisamente para poder pues en la medida de lo posible asegurar que todos los miembros o integrantes del equipo pues estén participando dentro de la actividad, ¿no? Porque les decía, son prácticas muy comunes que están los equipos y 2, 3 son los que terminan haciendo la actividad y a veces desafortunadamente la calificación pues es igual para todo el equipo y entonces pues ahí queda pues esa inconformidad en los estudiantes, ¿no? Pero bueno. Okay. Sí, maestra. Okay. Gracias, muy amable. Al contrario, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario de lo que hemos revisado, los formatos, o algunas reflexiones también de lo que ahorita pues les ha caído como de golpe, a lo mejor alguna información, estructuras nuevas, formas, formatos, para poderlos, les decía, enrutar en esta cuestión de cómo trasladar su secuencia didáctica a una modalidad híbrida? Entonces, también puede ser un punto de reflexión, de comentarios, para que, pues, eso también ayude a que, pues, los demás tengamos, pues, algo que nos pueda dar alguna luz para poder trabajar
nuestra secuencia didáctica bajo esta modalidad híbrida. Maestro Rubén, adelante, por favor. Lo mío es más como retroalimentación, un comentario. Adelante. Yo, aún así que estamos trabajando ahorita presencial, pues también a mis alumnos los estoy fomentando a que utilicen plataformas. Yo ahorita estoy utilizando una plataforma llamada Teams, que es de Microsoft Office, la cual es como Classroom, nada más que obviamente tiene algunas cuestiones, y conforme a lo que acaban de comentar del trabajo en equipo, sí es muy complicado que los chicos se integren y colaboren. En esta aplicación, yo lo que hago, plataforma educativa, lo que hago es conformo equipos dentro, y ahí puedo ver qué tanto trabajan dentro de una presentación, por ejemplo, que yo les acabo de poner una presentación de PowerPoint, y ahí me sale quién está trabajando, qué es lo que está haciendo, y obviamente todos están trabajando sobre un archivo, un mismo archivo. Entonces ya no está eso de que tú haces tu parte, tú haces tu otra parte y ya luego alguien la junta, sino que todos están viendo qué es lo que están haciendo y cómo están trabajando. Aparte de que como están hechos, se llaman canales ahí, los equipos, pues yo estoy retomando, revisar equipo por equipo y dejarles comentarios de retroalimentación, de correcciones, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, y pues lo hago porque digamos hoy ayer que hubo suspensión, que diga por lo de la tormenta, que estuvimos, pues se puede trabajar también por medio virtual en caso de que haya este tipo de situaciones, ¿no? Eventos. ¿Para qué? Para no retrasarnos. Realmente yo por la preocupación de que ya el 15 y el 16 son festivos, son otros 2 días que perdemos de clase. Entonces, como comentario, hay muchas aplicaciones que te permiten también estar supervisando el trabajo que los chicos hacen, y que trabajen en un mismo archivo, en un mismo documento, puede ser de Word, de PowerPoint. Y por eso nada más era como mi comentario para que los demás compañeros también tuvieran esa idea. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente. Y eso también a nuestra práctica docente es de mucha ayuda porque, bueno, también nosotros como docentes tendremos que estar en esta búsqueda, en esta exploración de nuevas herramientas. Decía, a nosotros, bueno, durante la contingencia en línea que nos dieron, pues hubo algunos elementos, pero bueno, fueron puntos de partida para que nosotros ahí empezáramos estas rutas de búsqueda, de exploración, y les decía, encontrar nuevas herramientas para cubrir necesidades, como lo comentan, ¿no? Cómo dar seguimiento, cómo ver que los integrantes de un equipo realmente estén colaborando, o me estoy dando cuenta si hay algunas cuestiones que por ahí están sucediendo en el equipo y que a lo mejor, pues muchos por no tener represalias, pues se quedan callados, pero pues les decía, también como nosotros docentes, pues también estamos en este aprendizaje, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. La maestra Raquel, por favor. Sí, nada más para pues agradecerle la información que nos comparte, y también para decirle que sí tiene razón en lo último sobre la evaluación, lo importante que es la realimentación en lo virtual. Por ejemplo, pues yo he procurado entrar a los cursos, y lo poquito que voy aprendiendo estoy tratando de aplicarlo en mis actividades de la docencia. Y la verdad, eso que comentan, ¿no? Donde debemos de dejar valga la redundancia, el comentario a los estudiantes sobre cómo estuvo su actividad, ayuda a que ellos sean conscientes también de que esos trabajos pueden mejorarse, y a la vez les ayuda a motivarse para que ellos sepan que lo están haciendo de manera correcta. Entonces, más que nada, pues reforzar o confirmar quizás esa información que usted nos comparte, y que realmente pues también la he aplicado y me ha resultado muy buena. Me da muchos resultados positivos. Eso es lo que quería comentar. Gracias. No, al contrario, maestra, gracias. Y efectivamente, recuerden que el trabajar sobre ambientes virtuales a veces es un tanto frío, ¿no? Estás bajo un ordenador, una pantalla, una plataforma, y entonces, pues, romper esa frialdad a través de estos comentarios, de estas realimentaciones,
porque precisamente eso también motiva, da mayor interés, compromiso, responsabilidad en la entrega de estas actividades, y bajo esta modalidad donde a veces, les decía, es muy frío por el uso de estas herramientas tecnológicas, pero eso pues suaviza, da un poquito de calidez, un poquito de apapacho a nuestros estudiantes que a veces pues lo necesitan, ¿no? Entonces, algo también ahí que sí les pido, que si van a trabajar bajo estas plataformas, sean muy cuidadosos en sus comentarios, en sus realimentaciones, porque les decía, esto pues va a ser de ayuda y nos va a fortalecer pues a todos, a estudiantes, a docentes, porque pues nos va a retroalimentar en uno y otro sentido. Bueno, pues muchas gracias. No sé, ¿alguien más si quiere hacer un comentario? O por ahí, alguna Hay otra. en el chat un comentario de Yannick Maldonado, dicen Google Slide y Docs también pueden monitorear en tiempo real qué aporta cada uno. En efecto, es una de las grandes virtudes que tenemos, que podemos estar trabajando de manera colaborativa en tiempo síncrono o asíncrono y podemos utilizar muchísimas de estas herramientas en ese contexto. Maestra María del Rocío, vi que físicamente levantó Sí, su mano y desea participar, adelante. Sí, yo creo que también tiene que ver la carrera, la profesión. En mi caso, que soy maestra de Derecho, para mí es muy importante escuchar a mis alumnos, verlos trabajar en equipo y escucharlos. Es muy importante para mí porque necesito que mis alumnos sepan expresarse y puedan construir ideas y poderlas expresar. Y yo veo que a los jóvenes les da mucho trabajo expresar sus ideas y a veces les da mucha pena hablar. Entonces, para mí como abogada, como que no es para mí representativo ver el trabajo colaborativo en documentos y en línea. Necesito verlos en equipo trabajando. Y habrá algunas otras actividades que sí puedan ser de manera virtual colaborativas, pero finalmente nos podemos conectar a través de Classroom y escucharlos y verlos, oírlos, que puedan expresarse. Ok, gracias, maestra. Si se dieron cuenta, algunas de las propuestas que se dan aquí es precisamente el manejo de videos, donde a veces el chico es mucho más ágil en su cuestión de utilizar su celular y estar dando a lo mejor una exposición y sin el mayor pena, porque precisamente no tiene un público y hay un desenvolvimiento muy natural, y entonces es una herramienta que usted a lo mejor puede ahí potencializar para que pues precisamente ellos vayan perdiendo este miedo, vayan fortaleciendo su habilidad o expresión comunicativa. Entonces ahí está una opción, maestra, que a través de estos videos, y les digo, pues es tecnología que utilizan nuestros chicos hoy día a través de un dispositivo móvil, un celular, y que en un video de 5 minutos a lo mejor me pueda dar una explicación de lo que yo necesito escucharlo y ver este desenvolvimiento a través de este video. Muy bien, maestra, gracias. Excelente. Comenta el maestro Leonardo Jesús Aldaña Pineda. Las herramientas digitales nos ayudan a que nuestras clases sean más interactivas. En efecto, este contexto es una realidad. Y entonces le decía, el uso de buscar otras herramientas, pues nos ayuda precisamente también a estar en contextos que nuestros estudiantes hoy día utilizan. Les decía, muchos de ellos son nativos digitales, pero nosotros encauzar esta tecnología educativa precisamente para los fines académicos, los aprendizajes esperados que queremos que logren nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿saben? También les decía, muchos también estamos en esta cuestión del aprendizaje, al explorar herramientas, pues estamos viendo cómo podemos utilizarlas, cómo podemos aplicarlas en nuestro quehacer docente, y les decía, es una cuestión también de aprendizaje compartido entre docente y nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya estamos casi en los últimos minutos de nuestra sesión, entonces no sé si alguien quiera comentar o pues vamos dando cierre a nuestra sesión y a nuestro curso taller. Bueno. Quería comentar algo. Sí, maestra, adelante. Maestro. No sé si meta ruido, pero voy a plantear mis experiencias que tienen con una metodología que yo sigo. Yo utilizo una metodología que se llama investigación-acción.
donde involucro a los estudiantes a que consigan una empresa y con 3 características de servicio, que den información y que estén dispuestos a cambiar. Micro, pequeña o mediana, formal o informal. Y entonces los involucro desde el inicio hasta el final. Entonces lo desarrollo por tres fases. La primera fase es un diagnóstico y evaluación. La segunda es una identificación de las áreas de oportunidad. Se le presenta al dueño o al gerente de la empresa, lo acepta, se capacita y se instrumenta. Entonces, manejamos antes y después. También me baso mucho en el modelo del TEC en Monterrey. Trabajo mucho sobre aprendizaje, sobre problemas. Y entonces, estas 2 retroalimentaciones que he hecho me han permitido desarrollar mi propio modelo. Mi modelo se llama Modelo Reyes, de calidad de servicio. Ya tiene más de 20 años que lo implemento. He asesorado más de 50 tesis de la maestría de administración y lo sigo implementando ahora que me cambié a la Facultad de Contaduría de Administración. Y todo lo que usted está diciendo, ahí se va llevando. ¿Y cuáles las evidencias? Pues los resultados que tienen con el dueño. El dueño nos dice si lo aprueba o no lo aprueba, o si tiene problemas o no de lo que se va haciendo. Y la verdad, este modelo, pues para mí soy de los pocos profesores que se vincula realmente con la realidad. No soy un profesor de cubículo, sino los conocimientos los trato de ir aplicando a una realidad y me voy retroalimentando de la información que me van generando los mismos alumnos. Y al final, pues ellos hacen un trabajo de investigación y yo le voy dando seguimiento. Mi manera de evaluar es me baso principalmente en el trabajo de investigación. Pero para esto se requiere pues una participación muy fuerte de uno, porque uno tiene que andar investigando, tiene que ir a las empresas a darle seguimiento, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros como institución y con los alumnos ante una empresa. Claro, hay empresas que sí nos dan permiso, pero nos hacen firmar una carta de secrecía, porque manejamos a veces cuestiones económicas. También una estrategia, cambiamos el nombre de la empresa y ponemos que se llama otro nombre en otro lugar. Entonces son las estrategias que seguimos. Y la verdad, pues pregúntenle a mis estudiantes el aprendizaje que tienen al vincularlos con la realidad, ¿verdad? Claro, para uno es pesado porque tienes que darle seguimiento a los alumnos, tienes que ver porque luego ellos luego ya quieren recomendar y no pueden hacer nada hasta que no tenga la autorización del dueño. Y se ve muy interesante porque hacemos un análisis antes y después. Y así, ya ahorita llevo como unos 30 trabajos, ya llevo 2 años en la Facultad de Contaduría. Antes daba clases en la maestría de Administración de la Unidad de Estudio Posgrado de Investigación. Y entonces, esto que yo estoy implementando, pues la verdad, se requieren 2 cosas, bueno, 3. La voluntad. Segundo, saber de investigación. Yo soy del SNI. Y la tercera, saber de coaching, asesoría empresarial. Y entonces, y este involucramiento, pues te permite pues, tener muchas ventajas competitivas. Y además, pues estoy articulado con CANET, Cámara Nacional de Electrónica y Tecnología de Información, y con los consejos empresariales aquí de Acapulco. Y eso te permite, pues, estar en la jugada. Bueno, ahí la dejo. Si gustan, algún día platicamos, les enseño los videos a nivel presencial con la gente, con los empresarios que están muy contentos porque son consultorías gratis. Y creo que, pues, ahí está mi participación. Gracias. Maestro, muchas gracias. Sí, en efecto, les comentaba, dentro de la literatura, pues hay estas cuestiones de catálogos, manuales, de estrategias de enseñanza, pero pues también aquí la creatividad del docente, ¿no? De qué tanto puedo manipular esa estrategia, personalizarla, darle mi sello personal con algunas variantes y que pues eso también me permita, les decía, realizar actividades dentro de mi unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, no es a lo mejor tomar literal la estrategia, sino hacer estas adecuaciones, modificaciones bajo las necesidades que yo tenga para poder
pues lograr lo que quiera, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones. Y también que pensemos, les decía, que estas actividades estén efectivamente contextualizadas, pero que también estas actividades también desarrollen habilidades blandas, no solamente las habilidades que estén dentro de la unidad de aprendizaje establecidas dentro del programa, sino otras habilidades blandas que el día de mañana en el campo profesional son pues básicas, necesarias para pues un mejor desempeño profesional, ¿no? Entonces, eso también siempre tengámoslo presente, que no solamente nos limitemos a nuestra área de conocimiento, a nuestra competencia de la unidad propiamente, sino a pues dar este extra para poder que nuestros estudiantes pues tengan mejor formación, mejor preparación. Que muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más antes de ya de cerrar? Ya estamos casi en tiempo. ¿No? Bueno, ya nada más para finalizar ahí dentro de la presentación, pues yo les compartí algunas cuestiones de consideraciones. Les decía, ahorita nosotros estamos organizando, pero necesitamos reorganizar. Tenemos que ver, siempre pensar que también nuestros estudiantes están cursando otras unidades de aprendizaje. Por favor, entonces pensemos en estas cargas de trabajo, equilibrar nuestras actividades. Y les decía, principalmente cuando estemos bajo esta modalidad, no cargar todo en una plataforma o no dejar todo a la presencialidad, sino ir buscando esos puntos de equilibrio que me van a permitir precisamente el desarrollo del proceso educativo que necesito. Tengo que buscar estos recursos, decía, ir renovando, ir haciendo estas búsquedas. Si no los hay, pues tengo que crearlos. Hay herramientas para crear estos recursos, o ya podemos reciclar algunos otros recursos que otros docentes por ahí comparten dentro de algunas plataformas, dentro de algunos repositorios, y entonces esto pues también es de gran ayuda porque es algo con lo que podemos partir y no partir de cero la realización de algún recurso de aprendizaje, ¿no? Hay otras ideas por ahí que nos pueden ayudar y entonces vamos a viendo esta cuestión. Les decía, insisto mucho en identificar actividades clave, no es llenarnos de actividades para que realicen nuestras actividades y que también nosotros después nos veamos abrumados para calificar actividades. Hay que ir viendo estas cuestiones. Si vamos a utilizar alguna plataforma para alguna cuestión de videoconferencias, pues planifiquemos, no exageremos que todo es Zoom, todo es Meet, no. Veamos también dónde hay una necesidad de hacer una interacción a través de una videoconferencia para trabajar de manera síncrona, o podemos ir haciendo estas planificaciones a lo largo del semestre, de tal forma que pues también no saturemos a los estudiantes. Recordemos que casi el 60-70% de ellos se conecta a través de dispositivos móviles, utiliza datos, y entonces pues eso pues merma la economía de nuestros estudiantes. Entonces pues también les decía, no exageren en esta parte. El acompañamiento, el seguimiento, el retroalimentar, ya dijimos, es importante para motivar, para ir mejorando el desempeño de nuestros estudiantes, y no solamente en la cuestión de la entrega del producto, sino en otras áreas de oportunidad que nosotros vayamos detectando. Y que no nos fijemos en este producto final, evaluemos el proceso de aprendizaje, no evaluemos única y exclusivamente el producto final, por favor, porque eso también es de las cuestiones, que nos vamos directamente al producto y no nos importó todo lo que hubo detrás de esa realización de ese producto. Y bueno, decía, siempre importante buscar estas comunidades de aprendizaje, apoyarnos de colegas, de docentes, de pares, para pues precisamente ir mejorando nuestra práctica docente, ¿no? Que esa es pues creo que una de las cuestiones centrales que nos motiva, clave, para que nosotros como docentes pues obviamente seamos pues un maestro de excelencia. Entonces aquí con esta frase pues la dejo para que ustedes reflexionen qué tanto quieren ser un maestro de excelencia, o quieren seguir en la misma dinámica que algunos compañeros docentes pues están en esa área de confort y que no se arriesgan, no se preparan, no se actualizan. Entonces por ahí les dejo esta lámina
y pues enhorabuena, felicitarlos por el hecho de haber ingresado al curso y preocuparse y ocuparse por tener una mejor preparación, una mejor formación y que eso pues se vea en el aula, en sus estudiantes y que pues también los resultados alcanzados pues, sean de éxito para ellos. Pues muchas gracias. Yo hasta aquí dejaría mi participación. No sé si alguna cuestión tengamos más y si no, pues daríamos por cerrada el curso taller. Doctor Mario. Correcto. Solo respondemos una pregunta ahí. Pregunta la maestra Guadalupe Reyes García. ¿Cuáles son las 2 evidencias? Tenemos que trabajar en nuestro plan de actividades, es la evidencia número 1, y finalmente llevarlo todo al contexto de lo que ha comentado el día de hoy la maestra Esmeralda Yaneli. Entonces, esas son 2 actividades, ya están cargadas en Classroom, ustedes ya las pueden verificar con tiempo de entrega y también comentamos en la sesión y en la presentación de encuadre que la fecha límite de entrega para ser considerado será el próximo lunes 12 de septiembre para que ustedes puedan concluir, reflexionar. También es importante comentar que los videos de las 2 sesiones se van a compartir, la grabación para que ustedes puedan retroalimentar y puedan concluir esa actividad. Esas son las 2 evidencias que hay que entregar para ser considerados antes del día 12 de septiembre, lunes. A través del chat de Zoom les compartimos la liga para registrar la asistencia del día de hoy y entonces con ello estaríamos cerrando esta importante actividad académica de este curso taller, agradeciendo a todas y a todos su tiempo. De mi parte, gracias por la oportunidad, doctora Esmeralda, y bueno, es así como llegamos al final de esta actividad. Muchísimas gracias a todas. Maestro Mario, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto, adelante. La fecha final para entregar las 2 evidencias sería el 12 de septiembre. La fecha límite máxima permitida para que nos pueda a nosotros también dar oportunidad de revisar, retroalimentar y poder nutrir al Departamento de Formación y Actualización Docente y ustedes puedan recibir su constancia también como un medio de este proceso, será el día 12. Si alguno de nosotros, por todas las situaciones que sabemos tenemos ya porque hemos iniciado el ciclo, no podemos entregar y concluir, nosotros los invitamos a que aún y con eso ustedes le envíen, nosotros estamos en la mejor disposición de retroalimentar posterior, pero considerar que es un método que se ha establecido en el departamento para, como una evidencia para que puedan ustedes también recibir su documento comprobatorio, lo cual significaría que si alguno de nosotros por todas esas situaciones no puede entregar en tiempo y forma, podría hacer esto un limitante para recibir el documento comprobatorio. No obstante, creo que la parte más importante de todo esto, y así como lo hemos leído, es esta generación de conocimiento y la mejora en el proceso del diseño del aprendizaje, que es lo que creo yo que es más sustantivo para todas y todos los que participamos en esta importante labor. Y por último, maestra María, el material que compartió la maestra Esmeralda estará disponible en Classroom. Es correcto, de hecho ustedes ya lo pueden encontrar, en Classroom están tanto las lecturas que les recomendamos el día de ayer en la sesión 1, la presentación que utilicé el día de ayer, el formato actual en blanco, la plantilla de la secuencia didáctica para el nivel superior, hay un ejemplo también ahí tanto de la plantilla como de la secuencia y el material que utilizó la doctora el día de hoy, también su presentación está ya disponible para que ustedes puedan revisarlo. Lo mismo con nuestra sesión de encuadre, ya está allí esta presentación y seguramente en una hora máximo ya podrán tener la grabación también de la sesión número 2 que se las hemos de compartir en Classroom y la hemos de compartir también a través de WhatsApp. Gracias y disculpe tanta pregunta. Para servirles, todo lo contrario. Excelente. Muy bien, entonces. Gracias. Gracias a todas y a todos ustedes. Contrario, gracias, un gusto. Hasta luego, gracias maestra Esmeralda. Buenas tardes a todos. Excelente tarde, que esté muy bien. Estén muy bien todas y todos, un gusto. Hasta luego.